Uno dice tener amigos, pero yo no sé el concepto que tienen esos amigos de uno. Porque en el caso de dos amigos específicos que deberían estar aquí, en esta revista, si no todos los días, por lo menos interdiario. Uno es Federico Enrique Grateró, pero el que más debería de estar es Juan Daniel Balcácer. Juan Daniel, que es amigo de toda la vida, es la persona con que nosotros vamos a conversar sobre el día de hoy. Él es presidente de la Academia Dominicana de la Historia, de la Junta Directiva. Es miembro de honor del Instituto Duartiano. Fue presidente de los bibliófilos. Ha sido profesor en la Católica, en APEC, de Historia Dominicana. Ha sido también director de efemérides, ¿verdad? Presidente de la Comisión de Efemérides. Presidente de efemérides. Sí, presidente de la y autor de una serie de obras que son de las quejas que tenemos. Nosotros no podemos decir. Juan Daniel es autor de Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, biografía para niños y jóvenes. Juan Daniel es el autor de Ensayos históricos de Manuel Arturo Peñavalle, en 1989. Papeles escritos de Francisco J. Peinado. Vicisitudes de Juan Pablo Duarte, Pensamiento y acción de los padres de la patria. Esas son algunas de las obras de Juan Daniel Balcácer. Hoy vamos a hablar del 30 de mayo. Pero antes, yo quería recalcar algo que es la base de la queja que tenemos con nuestro hermano Juan Daniel. Y es lo siguiente. Todas las mañanas nosotros leemos unas efemérides que después de leída lo que nosotros tenemos es más interrogantes que respuestas. Porque le voy a dar lectura de hoy a dos o tres. Lo que yo entiendo que Efemérides Patria o este programa o todos los programas deben de tener una sección de efemérides con explicaciones y no menciones. Por ejemplo, oigan esta. El expresidente Santana, eso es en 1849, 5 años después de la independencia. Toma posesión de la ciudad de Santo Domingo. Toma posesión de la ciudad. Tras derrotar las tropas del general Manuel Jiménez. No de Salinas ni de Manuel Jiménez. Dominicano también. Y de inmediato convoca a elecciones, en las que ganó Santiago Espaillat. No aceptó el cargo Santiago Espaillat y Santana asumió el poder, asumió el cargo. Cuando tú oyes esto, tienes más confusión porque resulta que después de la independencia fue que se llevaron a cabo las principales batallas de aquí. Y vemos que aquí hay una batalla de Santana contra Manuel Jiménez. Yo quiero, antes de entrar en el día de hoy, que Juan Daniel nos diga si realmente, no esta efeméride, porque no es... esas cosas, como Meriño, arzobispo de Santo Domingo, el famoso decreto de San Fernando, que suspende la Constitución y acima de poderes dictatoriales. Sí. La muerte de Trujillo después de 31 años. El gobierno constitucionalista que encabezó Camaño rechaza una propuesta de la OEA, de José Antonio. ¿Qué buscaba la OEA? ¿Quién la trajo? ¿Qué pasó? No, restauró, siendo como interlocutor José Antonio Mora para poner fin a esa crisis. Y así, tú te encuentras que en el 67, 6 años después de la muerte de Trujillo, agentes duvalieristas arrestan en Haití al ex jefe del servicio militar dominicano, Johnny Aves García.
Cuando tú oyes eso, dice Juan Daniel, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es un programa todos los días. Porque las efemérides merecen eso, ¿verdad? Hay mucha tela. ¿Verdad? por donde Mucha tela que cortar, La verdad que son... Sobre son todo que tú no episodios. eres un invento, tú tienes desde la primera obra fue Duarte en el 78. Sí. ¿Eh? No, y está mi libro sobre la muerte de Trujillo del 2007, que se titula Trujillo, el tiranicidio de 1961. Fue el mejor libro de ese año y ya lleva 6 ediciones o reimpresiones. Sí. Como ¿Qué se dice. significa el 30 de mayo para nosotros los dominicanos? Es una de las gestas históricas más importantes del siglo XX dominicano, porque significó una ruptura de la tradición dictatorial de quizás el último caudillo militar que emergió de la ocupación militar y de aquella vieja montonera, y es la gesta que marca la diferencia, el punto de partida final de un régimen dictatorial y el inicio de un sistema democrático en República Dominicana. Desde entonces, por eso la gran significación de esa gesta, el pueblo dominicano se ha acostumbrado y ha aprendido a vivir en democracia. Y por lo pronto debe de reverenciar las jóvenes generaciones el acontecimiento de la desaparición del dictador en 1961 y posteriormente la erradicación de la maquinaria de la dictadura, porque las dos no desaparecieron al mismo tiempo. La maquinaria tomó tiempo en desaparecer. Hay que haber vivido la época para conocer las restricciones que teníamos, pero también hay que haber vivido qué época era esa, Sin duda. cuáles eran los métodos. ¿A quién se le ocurre ahora que este gobierno deporte a un enemigo? Sin embargo, eso era normal en el pasado. Sí, Inclusive, sí. tú viste cómo en la época entre la independencia y la restauración habían fusilamientos, Sí, la claro. del de Sánchez, por ejemplo. Claro, Es María. decir, era un método de eliminación Sí, del contrario, sí, inclusive y- con sentencias de tribunales. Y Pregunta, claro, Juan Daniel, sí. si sin analizar la era de Trujillo, toda época, ayer hablaba alguien de Lilis, Sí. de que Lilis hizo un papel dentro de lo negativo, tiene un valor Sin duda, su gestión. sin duda. Todos los gobiernos dictatoriales tienen algo que resaltarle. Claro. Es innegable que a lo largo de 30 años de gobierno, de fuerza dictatorial, un gobierno pretoriano eminentemente, hubo adelantos, hubo progresos en el pueblo dominicano, porque se beneficiaban mutuamente, tanto el dictador y su familia, pero sobre todo el dictador, y el gobierno, porque él gobernaba para perpetuarse en el poder y de alguna manera tenía que favorecer el desarrollo de la industria, el desarrollo de la agricultura, la urbanización del país. Por ejemplo, cuando Trujillo llega al poder, en el 30, los dominicanos éramos 1 millón de habitantes. Sí. Cuando fue ajusticiado, éramos 3 millones. La deuda externa era 9 millones de pesos. Bueno, la deuda externa era 9 millones. Es decir, que apenas éramos 12 provincias en 1930. Ya para el 61, el país había crecido. Sin duda alguna, fue un régimen favorecido por las coyunturas internacionales y por el hecho de que la Revolución Rusa después de 1917, la ascensión y el surgimiento del fascismo y del nazismo en Europa
también favorecieron las dictaduras de centro derecha en América Latina y en otros lugares del mundo. Y ya hacia el final de los años 60, el surgimiento en el Caribe de la Revolución Cubana también favoreció el que el régimen de Trujillo pues continuara recibiendo respaldo de parte de los Estados Unidos hasta cierto punto. Mire, señor Balcácer, nosotros vemos, es bueno que usted, a propósito de lo que dijo al principio, de que la gente entienda lo que fue el significado de lo que tuvo la muerte de Trujillo para llegar a ser lo que somos hoy en día. Sin embargo, todavía, aún no habiendo un partido que represente a la forma de gobierno de la tiranía o lo que fue su modelo de gobierno, todavía hay gente que dice, aquí hace falta un Trujillo. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué le falta en la cabeza a esa gente que viven diciendo eso? Bueno, o quizás el régimen dejó algún tipo de añoranza que ha persistido tras las generaciones. Son residuos y claro está, de lo que yo llamo trujillistas nostálgicos. Pero hay personas que no vivieron esa época que repiten esa frase. Bueno, aquí conviene citar a Lilis, a propósito que Julito mencionó. Lilis, en una ocasión, cuando la revolución de Moya, que hubo que reprimir a su adversario, Casimiro Nemesio de Moya, y se produjo una revolución, sus lugartenientes apresaron en La Vega a un general de la Montonera y lo tenía preso para fusilarlo. Y cuando Lilis averigua, pero ven acá, ¿y por qué tú vas a fusilar a fulano? Me dice, bueno, es que en medio de la batalla, él decía, ¡viva Báez! Báez era Buenaventura, que tenía varios años que había muerto. Y Lilis dijo, no, pero por eso no lo fusile, porque es que a la hora del peligro, en nuestro país, cada cual invoca al santo de su devoción. Y aquí todo el mundo tiene su santo. Nada de extraño tiene que grupos minúsculos aboguen todavía con nostalgia por un Trujillo, por un gobernante de fuerza, pero en realidad, en mi concepto, el esquema trujillista de dominación está totalmente superado y las generaciones actuales en modo alguno están preparadas para regímenes de fuerza. Por lo menos, y la coyuntura internacional no creo que lo favorezca. Sí. Daniel, perdón, pero para completar lo que usted menciona, los regímenes de fuerza, antes de dar perdón, Terrero, lo de la época de las dictaduras, que incluyó la de Trujillo, entonces, fue quizás una necesidad en algún momento para cohesionar esos sectores dispersos, así como usted mencionaba. Creo que aquí hubo un momento en el que quizás rebeliones que yo creo que si no se hubieran aplacado de la manera que Trujillo y Lili lo hicieron, aquí se hubiera dividido la isla no en dos, sino en cuatro. Es decir, en algún momento histórico se necesitaba esa barbarie para poder unificar una nacionalidad. Mira, creada la República en 1844, aquí surgió un fenómeno que no fue exclusivo de los dominicanos, sino de toda América Latina, porque tiene que ver con la herencia hispánica y la ruptura con el orden monárquico hispano, que se llamó caudillismo. El caudillismo consistió en una expresión sociológica de un liderazgo de carácter generalmente militar, pero que estaba en contradicción con la corriente liberal y nacionalista. Entonces el caudillismo era conservador, no creía en la prevalencia de los principios liberales, ni siquiera consideraba que el pueblo dominicano era capaz de gobernarse por sí mismo. De ahí que tanto Santana
cómo Buenaventura Báez, a lo largo de la Primera República, apoyaban el movimiento contra la dominación haitiana, pero entendían que los dominicanos debían depender o de España, o de Francia, o de Inglaterra. Y luego fue que surgieron los norteamericanos. Entonces, el orden, que fue el concepto en torno al cual gente como Santana y Báez gobernaron, se imponía en función de la fuerza. Y de ahí que el choque de ideas entre los conservadores y los liberales, pues se dirimía en función del uso de la fuerza. Por eso, desde 1844 hasta el gobierno de Antonio Guzmán, aquí siempre gobernó el centro derecha, no los liberales. Los pocos gobiernos liberales que hubo, Espaillat, Bosch, no duraron más de 7 meses. ¿Los dos duraron 7 meses? ¿Los dos? Para que lo sepa. Entonces, nada, esa era la tradición, lo que se llama la tradición centralista en América Latina y en el Caribe. Juan Daniel, el calificativo de asesinato, de magnicidio, de tiranicidio, ¿cómo procede en el caso de cuando se elimina una dictadura que de otra forma era imposible eliminarla? Como quiera es un asesinato. En términos jurídicos reales, tú estás eliminando físicamente a un ser humano, pero tiene una justificación. Y desde los tiempos antiguos, los griegos, por ejemplo, y los romanos justificaban la eliminación física de un tirano que en época de los griegos y de los romanos justificaban la dictadura transitoria para resolver determinadas circunstancias, pero solamente por 6 o 7 meses, ya no podía, ¿verdad? Pero en el caso moderno, ya de la historia moderna, cuando se hace insostenible un régimen dictatorial, la solución mediante la aniquilación física de los adversarios, pues encuentra justificación siempre y cuando beneficie al colectivo. Lo que sobrevenga beneficie al colectivo. Si es eliminarlo para yo tomar el poder y gobernar con el mismo rigor de represión, no tiene sentido. Y ese es el valor del 30 de mayo. Esos hombres que derrocaron a Trujillo, bueno, no pudieron llevar a cabo la segunda fase de la conspiración y no pudieron tomar control del gobierno. Pero lo que ellos aspiraban era a que se produjera un cambio de sistema político en República Dominicana que beneficiara al pueblo y que propiciara el desarrollo de la democracia. Cuando definimos líder, dice que un líder significa ser una persona que indica el camino con una serie de cualidades que pueden ser inherentes o aprendidas, con su conocimiento, su manera de relacionarse con los demás, su capacidad para tomar decisiones, para gestionar una crisis o para apoyar y entender a los integrantes de un grupo dentro de sus situaciones. El doctor Jacín en los últimos días ha hecho referencia a que en nuestro país hoy no tenemos líderes, tenemos dirigentes políticos. Y yo quiero que desde el punto de vista histórico, tomando ahí la muerte de Trujillo y mirando hacia adelante, porque luego tuvimos los otros líderes, ¿verdad? Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez, todo esto. ¿Cuál es su punto de vista de eso? ¿Qué cambió? ¿Cambiaron los agentes, los que participan de todo esto, o cambió la sociedad para el hecho de que hoy no tengamos esos líderes, sino qué busca la gente hoy y por qué podemos decir desde el punto de vista histórico que hoy no tenemos líderes? Líderes, digamos, comparados con un paradigma, con un modelo específico. ¿O era un ideal? Porque lo que ocurría en nuestra historia, en el siglo
inicio del siglo XX, o sea, antes de Trujillo, los dominicanos conocieron dos líderes, o dos caudillos. Vámonos al término caudillo, que no es lo mismo que líder, que eran Juan Isidro Jiménez y Horacio Vázquez. Eran dos figuras. Eso es anterior al 30. Eso, anterior al 30. Lideraban ellos dos partidos que los dos tenían el mismo símbolo. Mira si eran tan iguales que el mismo símbolo, que era el gallo. Un gallo con cola y un gallo sin cola. Uno eran los bolos y otro eran los coludos. Esos eran los caudillos. Y anterior a ellos, tú tenías un caudillo fuerte como Lilis, un caudillo liberal como Luperón, un caudillo, civil apreciado como Espaillat. Tú tenías a Santana y a Báez. Báez, por ejemplo, 5 veces presidente. Y después de la muerte de Trujillo, ¿qué pasó? ¿Qué fue cambiando? Entonces Trujillo rompe con el esquema de esos caudillos, borra a Horacio Vázquez. Horacio Vázquez aquí en la era de Trujillo fue totalmente olvidado, porque Trujillo quiso ser más que Horacio y llegó a serlo, merced a su gran maquinaria de propaganda. Y cuando desaparece Trujillo, el hombre fuerte, el único al que había que reverenciar y adular y dispensar ditirambos de todo tipo, hasta el extremo de que fue comparado con Dios, solo que al principio decían Trujillo y Dios, Trujillo. Y después alguien sugirió, dice, vamos a cambiarlo. Entonces decían Dios y Trujillo. Bien. Entonces surgen, perdón, Julito, para ya terminar, y en ese lapso del 61 hacia, están esos 3 líderes de masa, Balaguer, Bosch y Peña Gómez. Pero ya ese liderazgo mesiánico está desapareciendo y no hay figuras que tú puedas decir que han heredado o que se han puesto el traje o la bota de Peña, de Bosch o de Balaguer. Ahora nosotros estamos ya dentro de una corporativa. ¿Y el hecho de ser presidente te convierte en líder? Puede convertirte en un líder. Puede, pero no necesariamente. Coyuntural, no, pero te puede convertir en el representante, pero ese líder que... ¿Y la definición de líder cuál es? Ejerce una fascinación sobre las masas. Las masas se enamoran de los líderes, Julito. Las masas... Aunque Trujillo era un líder obligatorio. Bueno, pero también ejercía fascinación sobre un sector. Había de la fascinación, toda el oropel. Sí, llorando Mira, la gente. cuando tú veías a Trujillo era impresionante, pero había todo un oropel. Pero no tiene que ver algo con la pregunta más importante que yo me la guardé cuando vi tu nombre, que es la educación temprana de las generaciones a través de una historia real. Sí. Y hay una palabra que no creo que tú seas el historiador más importante de República Dominicana, pero tiene unas condiciones que has escrito siempre dentro del contexto del momento. ¿Qué es contexto? El gran problema que hemos tenido de juzgar, escribir situaciones históricas con los parámetros actuales. Claro, Usted no puede juzgar a Trujillo con los parámetros de Luis Abinader. No, imposible. Usted no puede juzgar a Trujillo con el parámetro de Santana ni de Báez. Usted no puede juzgar a Santana y a Báez con el parámetro de Así es. la colonia y de Diego Colón y de esa. Es decir, que hay que juzgar las situaciones dentro del contexto de la época. Evitar. Y a veces la época justifica muchas cosas que hoy son malas. Háblanos de La explican. Y hay que evitar lo que llamamos nosotros los anacronismos. Porque cuando se juzga en función de los valores del presente, es un anacronismo.
tú no puedes, incluso hay que cuidarse de los términos, porque por ejemplo, en época de Santana, tú no puedes usar un término que no se usaba para poder juzgar sus actuaciones. Entonces, se comete mucho ese error. Es más, y se pierde tiempo. Fíjate que aquí la cuestión del liderazgo y lo que les mencionaba ahorita de que aquí todo el mundo tiene un santo de su devoción. Muy poca gente está contento, satisfecho con los 3 padres de la patria. Hay quienes también proponen un cuarto padre. ¿Por qué? Porque hay que... Lo lógico era un padre, pero hubo una polémica tan grande en época de Lilis que Lilis tuvo que sugerir 3. Entonces... Y ahora quieren a Luperón. Ahora quieren a Luperón, que no puede ser fundador de la República, Julito, porque cuando se fundó la República, en 1844, Luperón tenía 5 años. No estaba. No te entiendes. Él fue restaurador, y no el único, pero fue restaurador. Entonces, cuando Trujillo, insatisfechos con la cuestión de los padres de la patria, se inventaron que él era padre de la patria nueva y benefactor de la patria. Entonces tú sabes que, y en verdad cada gesta histórica crea sus héroes y sus antihéroes. Juan Daniel, yo quiero un poquito de comparación. Dice, el país creció en época de Trujillo. La gente, vimos ahí, gente llorando muchísimo por la muerte de Trujillo. Los que mataron al jefe fueron mucho menos, ¿verdad? Era menos gente que estaba en el complot, lo que uno entiende. Pero hay cosas que la gente dice, Carlos, que la gente dice, ¿cuándo volverá otro Trujillo? O sea, hay gente que recuerda eso. Lógicamente, el que le pasó algo mal no lo va a recordar como bueno. Pero yo quiero que hoy comparemos un poquito. Por ejemplo, Trujillo era una dictadura de centro-derecha, vamos a decir así. No era de izquierda. No. Entonces, pero hubo dictadores igual que Trujillo en el momento. Vamos a poner Franco, que tuvo en una época, tuvieron, eran en el mismo momento más o menos. Pero ¿cuáles otros más teníamos? No es Fidel, porque Fidel viene después, en Latinoamérica. Y comparativamente, aparentemente las dictaduras son buenas para el crecimiento de los países. Aparentemente, con un costo social muy alto. Pero ¿qué podemos diferenciar de una cosa y la otra? No, la cuestión es lo que es conveniente para el colectivo. Claro que hubo dictaduras, estaba Alfredo Stroessner en Paraguay, estaba Rojas Pinilla en Colombia, estaba Pérez Jiménez en Venezuela, estaban en Nicaragua estaban los Somoza, una dinastía. Es decir, y que, bueno, esos países... ¿Eso es época o seguidilla que tienen los países? Se favorecían también por el surgimiento y la expansión del imperialismo norteamericano. Es decir, en esa época también se favorecía todo eso. Tiene mucho que ver con el surgimiento de la Revolución Rusa, el triunfo de la Revolución Rusa, la misma presencia que incidió aquí del fascismo, del nazismo, todos esos movimientos. Pero en el fondo, no es que se prospere con las dictaduras. Los pueblos avanzan a contracorriente. Es automático. Y cuando un gobierno se convierte en una retranca para el desarrollo de un pueblo, lo quitan del medio. Eso es lo que pasa con los dictadores. Juan Daniel, cuando tú vas al médico, te piden tu historia familiar. Sí. Tú eres partidario de que los pueblos que no conocen su historia están llamados a fracasar. Claro. Así que no te pierdas tener que venir todos los días. Con mucho gusto. Hoy debemos de celebrar o conmemorar la muerte de Trujillo. Nosotros las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Bien. Gracias, Juan Daniel.